Se conoció la noticia estos días de que el aumento salarial pactado en convenio en promedio en toda la Unión Europea fue en el segundo trimestre de 4,3%. Si eso lo comparamos con el dato del segundo trimestre del año pasado, cuando ese incremento había sido de 2,6%, claramente se ve que los aumentos salariales están acelerándose. De hecho, el dato del segundo trimestre, que es el que se acaba de conocer, este 4,3% que te digo, es el más alto desde 1993. Ahora, lo increíble es que esa noticia se interpreta en general en los medios de comunicación como que cuidado que los salarios están aumentando y eso va a obligar al Banco Central Europeo a volver a subir los tipos de interés en su próxima reunión del 14 de septiembre. No nos podemos olvidar de que en el bienio 2021-2022 en la zona euro se acumuló una inflación de casi el 15%. Y si bien el ritmo de aumento de los precios al consumo se ha moderado, en los últimos 12 meses todavía tenemos un incremento del 5,3%. Quiero decir, en ese contexto, un aumento salarial del 4,3% a mí me parece sumamente moderado. Y pretender echarle la culpa a los asalariados de que van a provocar un nuevo aumento de los tipos de interés, me parece que no es entender cómo funciona la economía. Los asalariados son víctimas de la inflación y el aumento salarial que te estoy comentando del 4,3% es sumamente moderado y de hecho no alcanza ni a la mitad de la inflación que ha habido desde 2021. Pero más allá de que se trata de un incremento moderado en comparación con la inflación que ha habido y que seguimos sufriendo, el punto es entender que los salarios nunca son los culpables de la inflación, como tampoco lo son las ganancias de las empresas. Solo puede haber inflación cuando el Banco Central emite más dinero del que se demanda. Entonces, cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que la producción de mercancías y servicios, el equilibrio se restaura con un incremento de los precios. Pero el único que puede emitir dinero es el Banco Central Europeo. Por lo tanto, si no se hubiese producido esa emisión descontrolada, no habría inflación. Lo que están haciendo ahora los trabajadores es simplemente intentando defenderse del impuesto no legislado, del atraco que ha significado la irresponsable y temeraria política monetaria del Banco Central Europeo, en la cual todos están perjudicados, es decir, empresarios, trabajadores, pensionistas, ahorradores, etcétera, todos, excepto ¿quién? Excepto el gobierno, porque el único que se beneficia de este impuesto no legislado de la inflación es el gobierno, porque le aumenta la recaudación, por ejemplo, del IVA junto con el aumento de los precios. Y además, como en el caso de España, cuando la tarifa del IRPF no se deflacta, uno simplemente por tratar de defenderse de la inflación, encima tiene que pagar más IRPF. Por lo tanto, esta interpretación de que ojo con los aumentos de los salarios porque por culpa del aumento de los salarios van a tener los pobrecitos señores del Banco Central Europeo van a tener que volver a subir los tipos de interés, me parece un disparate y simplemente no entender cómo funciona la economía. Te quiero comentar brevemente dos temas que tienen un mismo hilo conductor y que son la demostración de que la sociedad española está infectada de socialismo. Quiero decir, la forma con la que se abordan los temas cotidianos es socialista, es decir, una forma que pide más intervención estatal, más corrección política, más intervencionismo y, en definitiva, menos libertad. Un caso fue el de un chico que se llama Gabri Veiga, que es un futbolista del Celta de Vigo, una de las estrellas del equipo, un chico joven de apenas 21 años, que tenía ofertas y prácticamente
se dice que lo tenía arreglado con el Napoli de Italia para ir a jugar, pero a último momento apareció una oferta de un equipo de Arabia Saudí, el Al Ahly, que se lo llevó, pagó los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión de contrato y lo contrató pagándole un salario que sería de 20 millones de euros anuales. Evidentemente, este chico que estaba cobrando, parece ser, 1 millón de euros y el Napoli le ofrecía 3 millones por temporada, cuando le dijeron los 20 millones de Arabia, evidentemente se fue para Arabia. Ahora, hasta ahí es algo normal, es simplemente un empleado, en este caso un futbolista, que valora las ofertas de distintos empleadores y elige la que le parece mejor. Ahora, lo increíble es que algunos empezaron a criticarlo al chico por irse a Arabia, porque su carrera en Arabia no va a ser lo mismo que si fuera a un equipo que juega la Champions League. El futbolista del Real Madrid, Toni Kroos, llegó a decir que le parecía vergonzoso. Digo, ¿qué es lo vergonzoso? ¿Que una persona elija la oferta laboral que más le conviene? Evidentemente, a Toni Kroos le parece mejor jugar en el Real Madrid que en el Al Ahly. Pero a este chico no se le ofreció la posibilidad de jugar en el Real Madrid. No sabemos qué habría respondido si en lugar de la oferta del Napoli o de este equipo de Arabia Saudí, el interesado hubiese sido el Real Madrid. Simplemente lo que quiero decir es, las redes sociales y la gente en general y el periodismo y otros colegas son muy rápidos para juzgar, para decir esto es vergonzoso, esto no puede ser, esto va contra el fútbol, lo que sea, perdiendo de vista el elemento central, que es que una persona, mientras no perjudique a nadie, es perfectamente dueña de hacer lo que quiera, porque nosotros no conocemos las circunstancias individuales de este chico Veiga, desde las cuales valora las distintas alternativas. No sabemos quiénes son su familia, quiénes son sus amigos, no sabemos nada. Entonces, si este chico eligió la oferta de Arabia Saudí, me parece tan respetable como si hubiese elegido la del Napoli o la de cualquier otro equipo, porque es una persona libre que tiene derecho a decidir lo que quiera. Y es bueno en este caso recordar la definición de liberalismo que hace Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Entonces, este chico está haciendo uso de su libertad sin agredir a terceros, por lo tanto no hay nada que decir. Entonces, ¿a quién se le ocurre criticar esto o decir que es vergonzoso? A un socialista, pero socialista en el sentido mental, no en el sentido que sea afiliado al Partido Socialista, no. El que critica esto es simplemente porque está infectado de socialismo, entonces se lo tiene que hacer mirar. Que a mí me gustaría que este chico se quedara jugando en España para que la liga fuese mejor, claro que me gustaría, pero de la misma manera que cuando a un ingeniero le sale una buena oferta de Alemania y se va y toda la gente lo felicita, a este chico también hay que felicitarlo. Y el otro caso que va en el mismo sentido es el escándalo que se montó en torno a Rubiales y el beso que le dio a esta jugadora Jenny. ¿Que Rubiales es un grosero? No hay ninguna duda. ¿Que me cae bien? No, no me cae bien. ¿Que es una persona que tendría que pedir perdón? Ya lo pidió, evidentemente. Ahora, lo que me parece una desproporción es la reacción que se ha montado, fundamentalmente mediática, como si fuese el tema principal de lo que ocurre en la España de hoy. Es una persona que, como digo, ha demostrado ser, como mínimo, no sabe estar. No es una persona maleducada. Pero de ahí a que todos los grandes medios de comunicación estén titulando
con este tema, analizando las polémicas en torno al discurso de Rubiales, que se esté provocando reacciones como por ejemplo de ministros, de Yolanda Díaz pidiendo la dimisión, que el gobierno tiene que intervenir, Borja Iglesias, el futbolista del Betis, renunciando a la selección. Me parece un despropósito por completo, porque es sacar de madre las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me parece bien lo que hizo? Ya te digo que no me parece bien lo que hizo. Lo que me está pareciendo mal es el escándalo y demuestra un dominio del marco mental socialista y de lo políticamente correcto. Porque yo creo que a Rubiales ahora se está redoblando el ataque porque ha salido a criticar el falso feminismo, no sé cómo lo llamó. Lo que te quiero decir es que a mí me parecería mucho más razonable que esas reacciones se produjeran, y estoy leyendo un tuit del medio Hércules del día 24, en el cual decía que en las últimas 48 horas, es decir, el día 23 y día 24 de agosto, se habían producido los siguientes hechos. Prisión sin fianza para un marroquí por violar a una menor de 16 años en San Vicente de Castellet. 2 extranjeros detenidos por robo con violencia que le provocó una parada cardiorrespiratoria a un hombre en Palma. Un grupo de entre 20 y 30 jóvenes de distintas nacionalidades agreden a pedradas a un hombre en Cuéllar. Reyerta a palos entre menas magrebíes en Casa de Campo, en Madrid. Varios individuos pertenecientes a bandas latinas se acercaron a un herido y le han asestado 3 puñaladas para luego dispararle en un glúteo, en Madrid. Un joven recibe un machetazo sin mediar palabra a manos de supuestos miembros de bandas latinas en Madrid. Un preso magrebí de Campos del Río, en Murcia, intenta matar a 3 funcionarios con una lata y envía a 2 al hospital. Y así detienen a un senegalés en Ibi, Alicante, por amenazar con descuartizar a su expareja y al hijo de ambos, que tiene 1 año y medio de edad. A prisión 2 marroquíes por engañar, robar y agredir sexualmente a una colombiana en Orihuela. Un guineano, un argelino y un marroquí detenidos por robar en un beach club de Mallorca un reloj de 50.000 euros. Quiero decir, si uno lee simplemente esos hechos, y hay más, no te quiero aburrir leyéndote todo, de lo que ha pasado en España en las últimas 48 horas y no pasó nada, y los medios de comunicación están titulando y analizando el discurso de un grosero, digo, ¿qué pasa? ¿Nos están idiotizando? Hemos perdido el norte de cuál es el orden de prioridades. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Lo interpreto, una vez más, con el dominio de la mentalidad socialista y socializante, en donde hay un discurso oficial considerado correcto y nada se puede salir de eso. Y el que intente salirse, aunque sea un grosero en este caso, se lo descuartiza y aún se deja de lado cosas que son, digamos, cualquiera de las cosas que te dije antes son mucho más graves. No perdamos la proporción de las cosas. Y sin salirnos de este caso del fútbol y la selección femenina, que por supuesto me alegro de que hayan ganado el Mundial, apareció Yolanda Díaz, cómo no, montándose a este éxito deportivo y aprovechando para hacer la demagogia de pedir la igualdad salarial en el fútbol. Es decir, que las chicas futbolistas ganen lo mismo que los varones que juegan al fútbol. Y esto es, una vez más, un perfecto disparate de una persona que tiene ideas tan obsoletas que cree que el trabajo es como una línea de montaje en la que todos, como hacen exactamente la misma tarea, deben cobrar exactamente lo mismo. ¿Cómo va a haber igualdad salarial en el fútbol si dentro de cualquier equipo todos cobran distinto? En el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona, todos cobran distinto, aunque sean del mismo sexo, o sea, el sexo no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo va a haber igualdad en las remuneraciones de hombres y mujeres si dentro del mismo equipo de hombres todos cobran distinto? Digamos, no resiste análisis. Me remito al vídeo del otro día en el que te hablaba de los premios que cobraba, en ese caso, Carlos Alcaraz, pero que se aplica a cualquier retribución de cualquier deportista.
En definitiva, simplemente es una cuestión de que se cobra en función de lo que se produce, de la misma manera que ocurre con los actores, porque Meryl Streep o en su día Audrey Hepburn cobraban mucho más que otros actores varones y nadie ponía el grito en el cielo, porque simplemente una película con Meryl Streep u Audrey Hepburn tenía muchos más espectadores que una película con otra actriz u otro actor. Entonces, es algo que no resiste análisis, pero me interesa resaltarlo porque te muestra la mentalidad de la gente que gobierna en España, que es una mentalidad, como digo, comunista y también en el sentido totalitario, porque para cerrar con el tema Rubiales, Yolanda Díaz ha dicho que el gobierno debe actuar. El gobierno no está para fijarse en si tiene que destituirse o no a un grosero que ocupa un cargo en una federación de un deporte. El gobierno está para defender derechos. O sea, esta gente tiene una confusión total. Pero como los que gobiernan son comunistas y ellos creen que el Estado se tiene que ocupar de todo, pasa lo que pasa. Entonces yo simplemente me limito a alertarte para que te des cuenta que esto que ocurre en España de hoy no es normal y que antes de ocuparnos del tema en sí, más allá de lo que nos parezca a cada uno, hay que decir, ojo, que el Estado en esto no se tiene ni que meter. Y lo último que te quiero comentar rápidamente es el tema de las elecciones en Argentina, porque se está cometiendo el mismo error que se cometió en España. ¿Cuál fue el error que se cometió en España? Que, obnubilados por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, el PP se creyó muy confiado en su victoria y en lugar de dirigir sus ataques a la izquierda, a Pedro Sánchez y al comunismo, se dedicaron a criticar a Vox porque pensaron que así podían llegar a una mayoría absoluta o quedarse muy cerca de la misma. Los resultados ya lo sabemos. Una parte de votantes de Vox se votó al PP, Vox perdió 19 diputados, pero eso no se convirtió en diputados del PP, es decir, muchos votos que perdió Vox al PP no le sirvieron para conseguir más diputados, por lo tanto, la mayoría absoluta quedó muy lejos y la izquierda, que estaba en la lona, tiene ahora más probabilidades de gobernar que el propio Feijóo, a pesar de que Feijóo ganó las elecciones. ¿Y esto qué tiene que ver con Argentina? Tiene que ver con que Milei ganó las elecciones primarias con 7 millones de votos y sin embargo los medios de comunicación argentinos están atacando a Milei para intentar fortalecer las posibilidades electorales de Bullrich, que es la candidata del partido liderado por Mauricio Macri. Lo increíble es que en Argentina tú tienes por un lado una boleta con la que se vota al candidato a presidente y tienes otra boleta con la que votas a los candidatos a senadores o a diputados. Por lo tanto, tú puedes perfectamente votar a Milei y por otro lado votar a un candidato a diputado de otro partido. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú eres una persona que quieres evitar que siga gobernando el kirchnerismo, es decir, una fuerza también socializante, intervencionista, cuasi comunista, lo que tienes que hacer es votar a la persona que tiene más posibilidades de ganar las elecciones. ¿Y quién va a ser esa persona? ¿Uno que sacó 7 millones de votos o otra persona que sacó 4.100.000? Evidentemente que sacó 7 millones de votos. Entonces, si en España se cometió este error, en Argentina es todavía más loco porque, insisto, los grandes medios, el sistema, por decir de alguna manera, está tratando de fortalecer a una candidata que sacó un poco más de 4 millones de votos para debilitar al que sacó 7 millones. ¿Y quién es el que se puede beneficiar de esto? El candidato kirchnerista, evidentemente. Entonces, es una cosa increíble cómo Argentina está, tiene muy probable el sacarse de encima del kirchnerismo y sin embargo, por la estupidez partidario / mediática / sistema, se puede perder esa posibilidad. Es decir, te muestra cómo es de fuerte el sistema. Cuando digo el sistema me refiero a todos los que están interesados
en mantener el estado de cosas, sea porque cobran un subsidio del Estado, sea porque tienen contratos con el gobierno, sea porque son empleados, sea porque son medios que reciben dinero a través de la propaganda oficial, etcétera. Todos esos que quieren que en el fondo las cosas se mantengan más o menos igual, son un grupo muy fuerte, al extremo de que se llega a la situación irracional de decir por un lado que queremos que termine el kirchnerismo, pero por otro lado estamos debilitando al candidato que tiene más fuerza para hacerlo. Es algo absolutamente irracional. Lo que quiero decir con esto es que la gente, en este caso en Argentina, pero también en España, tenemos que saber mirar por encima de los medios de comunicación y los análisis convencionales, porque los platos rotos los pagamos nosotros. Entonces, en Argentina, si se debilita a Milei y se fortalece a Bullrich y termina ganando Massa, los mayores costes lo van a pagar los que viven en Argentina. Quiero decir, la gente de buena voluntad lee los medios, se informa y al final muchas veces es arrastrada por estos análisis supuestamente independientes, cuando en verdad están siendo simplemente parte de una operación política. Hay que saber, digamos, tomar distancia de esos análisis y tratar de tomar las decisiones propias, porque al final, de la misma manera que aquí en España, los medios que querían hacernos creer que la mayoría absoluta de Feijóo estaba a tiro de piedra y no lo está, y esos medios van a seguir estando sin ningún problema y nos vamos a joder nosotros si sigue gobernando el comunismo, en Argentina, si los que intentan fortalecer a Bullrich en detrimento de Milei, no va a tener ningún problema si sigue gobernando el kirchnerismo. Entonces, pero el problema que no va a tener la gente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la gente es tomar sus decisiones y no dejarse confundir, no dejarse que le embarren la cancha, porque al final los platos rotos los paga la gente.